Sale. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos que son importantes de un tema pues, que está en boga en epidemiología todavía y que es importante entender no solamente qué tipo de preguntas podemos responder con Machine Learning, sino cuál es el alcance que pueden tener estas preguntas, ¿sale? Entonces, vamos a cubrir algunos conceptos importantes. Primero vamos a hablar sobre qué es el aprendizaje automático, cuáles son los tipos de aprendizaje automático que podemos hacer y cuáles son algunas de las metodologías más sencillas que podemos estudiar cuando hablamos de aprendizaje automático. Y vamos a hablar de algunos conceptos importantes para Machine Learning, como lo puede ser la validación y la regularización. ¿Sale? Entonces, aquí hay algunos puntos por los cuales el Machine Learning en epidemiología cada vez se vuelve más como omnipresente y de hecho antes era típico ver estudios de Machine Learning y eso era lo novedoso y ahora es frecuente. Lo que también nos debe traer un poco de escepticismo siempre, ¿no? Eh, Hay que reconocer que una de las cosas que ha venido con la era moderna es que básicamente tenemos una cantidad de información brutal. Se estimaba que para el año 2020 se iba a alcanzar aproximadamente 44 zettabytes completos de información, lo cual corresponde a más de 44 mil billones de gigabytes de información, ¿no? Y esto hace pues que cada vez sea más necesario que se utilicen metodologías que permitan hacer análisis masivo de datos. Y muchos de los métodos que hemos visto en epidemiología no siempre Omar, permiten disculpa, esta... ¿estás grabando? Sí, está Ah, sí, siendo grabada. Muchas de estas metodologías no permiten eh, diseños específicos como pudiéramos ver en epidemiología. Entonces, este es un campo que sigue avanzando. Desde luego, darles todo el machine learning en una clase sería muy complejo. Entonces, el objetivo de esta clase va más enfocado a tratar de entender qué tipo de cosa podemos responder con machine learning, hablando de los algoritmos más generales, y a partir de ahí empezar a postular algunos de los conceptos importantes que ustedes deben entender si es que están interesados en aplicar alguna de estas ideas en alguna base de datos. Lo primero es entender que a diferencia de epidemiología tradicional, donde generalmente lo único que podemos evaluar son números, ¿no? En Machine Learning nosotros vamos a poder hacer transformaciones de diferentes tipos de información hacia información numérica para poder analizarlas desde el punto de vista de Machine Learning. Por ejemplo, ahora, bueno, cuando concebí por primera vez esta clase, no existía ChatGPT, pero ahora ya está mucho más claro el papel del texto como un método de aprendizaje automático. La cantidad de clics, las gráficas también se pueden introducir a modelos de Machine Learning, tablas completas, imágenes completas, transacciones monetarias e incluso video. Aquí quiero nada más hacer un pequeño paréntesis y mencionar que a mí particularmente el término inteligencia artificial me parece inadecuado y muchos que trabajan en el campo están de acuerdo porque inteligencia artificial implica algoritmos iterativos que autoaprenden. Y estos algoritmos iterativos que autoaprenden, desafortunadamente, todavía no han sido desarrollados. Lo que tenemos ahorita son algoritmos de machine learning generativos y adversariales, como ChatGPT, por ejemplo, como Sora, como Gemini, y todos ellos son muy útiles, pero no son inteligencia artificial, simplemente son machine learning con marketing de inteligencia artificial asociado, ¿no? Y es importante que ustedes como científicos lo vean así, porque la inteligencia artificial como tal no se ha logrado, no se ha alcanzado, y lo que tenemos ahorita son modelos sofisticados de machine learning bastante buenos, pero que no tienen la capacidad de ni aprender ni generar nuevo conocimiento de forma creativa, ¿no? Lo único que hacen es básicamente tomar información de otros lados y aplicarla a un nuevo contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ubicar posibles bases de datos o posibles fuentes de datos que podamos usar en Machine Learning? Lo primero es que debe de haber un mecanismo confiable para la generación de datos, ¿no? Por ejemplo, con las redes sociales ahora es muy fácil generar datos masivos para muchas empresas, pero para los investigadores no siempre es tan obvio, sobre todo porque muchos de estos mecanismos en los cuales se obtienen los datos no tienen un buen respaldo metodológico y eso es algo que hay que
que hay que enfatizar. La mayor parte de los algoritmos, la mayor parte de los métodos no tienen conjuntos de datos que sean genuinamente replicativos o que permitan hacer escalamientos muy grandes más allá de donde fueron generados, ¿no? Entonces, esto es un problema porque muchas veces nos vamos a encontrar con bases de datos que para siquiera ser útiles van a requerir que se lleve una limpieza muy importante de la información, ¿no? Y de hecho, en Machine Learning y en Data Science, pues es todo un tema cómo limpiar información para que lo entienda el algoritmo de Machine Learning y pueda llegar un poco a conclusiones un poco menos sesgadas, ¿no? Lo cual no siempre va a pasar porque el diseño determina el mecanismo de generación de datos y como tal no siempre vamos a lograr tener datos que sean útiles más allá de quizá fines comerciales donde las inferencias pueden no ser tan precisas, ¿no? Lo siguiente es, una vez que ya limpiamos los datos y se pueden aplicar al algoritmo de Machine Learning, que tratemos de buscar patrones y métodos utilizando primero herramientas estadísticas, ¿no? Entonces, primero tenemos que usar todas las herramientas que han aprendido hasta el momento para tratar de describir el conjunto de datos, entenderlo, entender los sesgos, los posibles vicios, dónde puede haber problemas y después y solo después construir modelos que puedan predecir y hacer evaluaciones, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender los datos y eso es quizá lo que la mayor parte de las personas que trabajan en Machine Learning no hacen, ¿no? Quieren simplemente hacer modelos en datos que no se entiende el mecanismo de generación de datos, que no se entiende sus alcances, no se entienden sus limitaciones, luego nos sorprendemos de que los modelos no sean efectivos, ¿no? Desde luego que no lo van a hacer porque los modelos no están informados con buena información, ¿no? Y posteriormente, estos modelos idealmente se deben interpretar y usarse bien, ¿no? Y eso también es un reto porque muchas veces, como hoy en día, ¿no? Se lanza algo como ChatGPT sin entender muy bien cuál es el propósito, cuáles son las implicaciones. Eso no es ciencia responsable y queda claro porque se está usando desde un punto de vista comercial, ¿no? O sea, no, el interés nunca fue científico. Si bien hay algoritmos científicos detrás de ellos, pues hay intereses comerciales que son muchísimo más fuertes. Sin embargo, si ustedes tienen el interés de hacer un modelo de Machine Learning, deben hacerlo pensando en que alguien lo va a usar. Si un modelo no se hace pensando en que se va a usar, nunca se va a usar, ¿no? Entonces es importante siempre pensar en la interpretabilidad y en la capacidad que vamos a tener para que los mecanismos puedan ser aplicables, ¿sale? Entonces, vamos a ver la definición formal de lo que es Machine Learning para que quede claro lo que se supone que debía ser y lo que es hoy en día, ¿no? Primero es esta definición de Tom Mitchell, que inicia con la pregunta, ¿cómo creamos programas de computadora que mejoren con la experiencia, ¿no? Y aquí es importante hablar que dice mejorar con la experiencia, o sea, Machine Learning sí está asumiendo que los algoritmos deben aprender, ¿no? Y hay mucha controversia sobre si solo aprenden, si aprenden o solamente almacenan, ¿no? Que son cuestiones sumamente distintas. Pero básicamente esta definición de Tom Mitchell, que fue establecida desde 1997, nos dice que una máquina aprende de una experiencia que vamos a denominar con la letra E, con respecto a una clase de tareas que vamos a denominar con la letra T, y esta capacidad para resolver tareas se va a evaluar con una medida de desempeño P, si el desempeño de la máquina en las tareas T medidas por P mejoran con la experiencia E, ¿no? Y esto es un término muy vago que hace Tom Mitchell, ¿no? Experiencia, pues muchas veces es el entrenamiento que le damos al algoritmo, ¿no? Cuando nosotros estamos ajustando el modelo y lo vamos iterando sobre más datos, a esto le llamamos experiencia, cuando en realidad esto en estadística se hace desde hace años, ¿no? Que simplemente es entrenar un coeficiente o estimar un coeficiente y adaptarlo a nuevos datos, ¿no? Que es algo que siempre se ha hecho. Entonces, más que Machine Learning, lo que estamos haciendo hoy en día todavía es utilizar métodos estadísticos sofisticados para actualizar pesos muestrales, ¿no? Y que gracias al poder computacional que se ha adquirido por procesadores de alta capacidad, como puede ser NVIDIA y demás, pues se ha logrado que estos algoritmos puedan manejar una cantidad muy importante de datos e identificar y replicar patrones que previamente no era tan fácil de buscar, ¿no? Y aquí puedes entender que realmente Machine Learning, así como inteligencia artificial, es un término fundamentalmente de marketing, ¿no? Si nos queremos meter a la parte de Machine Learning,
que realmente es científica, mucha tiene que ver con ciencia de la computación, cómo hacer el código más eficiente, cómo almacenar los datos de forma más eficiente, cómo hacer que los algoritmos corran de forma comprimida para que no gasten tanto espacio, para que no gasten tanta energía. Eso es la parte de ingeniería en Machine Learning, ¿no? Y que es en lo que ha avanzado muchísimo en los últimos años para la capacidad, pero como quedó demostrado con el Premio Nobel de Física más reciente, que justamente le dio premio a el que desarrolla el concepto de redes neuronales, muchos de los conceptos básicos que subyacen a los modelos de Machine Learning son simplemente adaptaciones de modelos estadísticos que consideran la arquitectura computacional en la que trabajan, ¿no? Entonces, mientras que en estadística tenemos pruebas de hipótesis, tenemos diseño experimental, tenemos modelos geoespaciales, modelos lineales generalizados y abordajes multivariados, en Machine Learning vamos a tener Machine Learning que se va a clasificar en supervisado, donde vamos a tener regresión. La regresión incluye muchos de estos modelos, donde vamos a tener clasificación, que también algunos entran en estos modelos, selección de variables y quizá lo único en lo que parece que la estadística no actúa directamente, aunque eso es cuestionable, porque en realidad sí, es el procesamiento de imágenes, que lo que hacen los algoritmos de Machine Learning es convertir las imágenes en matrices de píxeles. Y estas matrices de píxeles se analizan como si fueran matrices numéricas. Y entonces los algoritmos de imágenes lo que hacen es manipular matrices muy grandes, ¿no? Que es básicamente lo que hacen muchos modelos estadísticos convencionales. Y realmente lo que hemos avanzado mucho en los últimos años no es tanto en el tipo de metodología estadística que se usa, sino más bien en la capacidad computacional de procesamiento de datos, lo cual ciertamente ha avanzado muchísimo en los últimos años, ¿no? Entonces vamos a formalizar el concepto de qué es esto del aprendizaje supervisado cuando hablamos de Machine Learning, ¿no? Primero vamos a necesitar valores que estén etiquetados a priori, es decir, vamos a trabajar con datos que sabemos que están en categorías y que estas categorías están bien etiquetadas y bien evaluadas. ¿Cuál es el objetivo que va a tener un modelo supervisado? Pues va a aprender una función. Esta función va a estar dado de acuerdo a los datos y a las etiquetas y que mejor presente las relaciones entre datos de entrada y de salida. O sea, vamos a tomar un conjunto de datos crudos. Entonces aquí pueden ver el conjunto de datos, ¿no? Y de acuerdo a las figuritas que se alcanzan a ver, tenemos al menos tres categorías, ¿no? Tenemos la categoría de los circulitos verdes, la categoría de los cuadrados azules y la categoría de los triangulitos rojos, ¿no? Estos datos se van a limpiar y se van a introducir a un algoritmo. Este algoritmo es una función, ¿sale? Entonces lo que va a cambiar entre muchos métodos de Machine Learning es este algoritmo, ¿no? Vamos a ver cuál es la función que va a entrenar los datos. Entonces los datos se meten y se empiezan a entrenar en el algoritmo. Está la persona que está ajustando el modelo, ve cómo se comportan los datos de entrenamiento y modifica el modelo, ¿no? Y esto se hace hasta que se empiece a lograr un algoritmo que tenga la capacidad o que tenga el desempeño que uno esperaría encontrar, ¿no? Posteriormente se va a hacer el procesamiento de este algoritmo con nuevos datos y estos nuevos datos van a arrojar una clasificación que le vamos a llamar salidas, que va a tener una serie de etiquetas y estas etiquetas se van a utilizar dentro del modelo. Listo. Entonces, mi algoritmo me va a arrojar las etiquetas que estaban marcadas en los datos, ¿no? Que recordamos era triangulito naranja, circulito verde y cuadradito azul, ¿no? Entonces, este algoritmo tiene el propósito de clasificar, ¿no? Entonces, la parte de clasificación la base del algoritmo y esto podría tener muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer un diagnóstico, quiero hacer un pronóstico, quiero hacer una evaluación y ya con eso ustedes van a lograr que tengan, perdón, un segundito, un segundo, perdón. Muy bien. Entonces, ahora el aprendizaje no supervisado, si ustedes ven la diferencia en los datasets, es que nosotros no vamos a tener valores que estén etiquetados a priori, ¿sale? Entonces, primeramente, vamos a tener un conjunto de datos y vamos a hacer una interpretación de los datos. Vean que aquí ya teníamos los datos clasificados y se meten directamente al algoritmo. Aquí primero se hace una interpretación de los datos, ¿sale? Porque no sabemos exactamente de dónde vienen.
Entonces, el objetivo de estos modelos no supervisados es aprender la estructura de los datos para identificar patrones que no son evidentes. Entonces, no vamos a hacer una clasificación específica. A lo mejor sí existen estos grupos, pero estos grupos no son todavía detectados. Entonces se van a meter a un algoritmo, este algoritmo lo va a procesar y al final sí va a dar unas nuevas etiquetas, pero van a ser no supervisadas porque no las conocíamos. Entonces, por ejemplo, muchos métodos que proponen clusters, que proponen nuevas formas de clasificación, hacen esto. Aprenden la estructura de los datos y tratan de identificar si es que tenemos grupos que previamente no hubiéramos detectado, ¿no? Entonces, la principal diferencia entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado es que el aprendizaje supervisado va a utilizar etiquetas previamente escritas, mientras que el no supervisado no va a usar herramientas previamente, o etiquetas, perdón, previamente establecidas. Y ahora, los que están muy de moda hoy en día son las redes recurrentes que aprenden por reforzamiento, ¿no? Entonces, estas de aprendizaje por reforzamiento incluyen muchos de los modelos de inteligencia artificial, como se le llama actualmente hoy en día, ¿no? Este modelo se basa en maximizar una función de recompensa. Entonces, vas a tener una función y vas a tratar de maximizar el valor de esa función. Premia acciones que son correctas y penaliza acciones que son incorrectas. Y esto mejora en general el comportamiento del sistema. Entonces, las redes adversariales, las redes recurrentes, utilizan este concepto de aprendizaje por reforzamiento, en el cual vamos a tomar nuestros datos crudos, se van a meter al modelo y el modelo primero va a evaluar el estado, el agente va a seleccionar el algoritmo que va a evaluar la mejor acción. Esta mejor acción se implementa y se pone una recompensa o una penalización. Este algoritmo se repite las veces que sea necesario hasta que da una salida que sea lo más refinada y con menor tasa de error que uno esperaría para la tarea que quiera realizar. Entonces, a diferencia de las previas, que si bien también se iteran y pueden ir mejorando, este es un poco más arbitrario en el sentido de que quién determina cuál es la mejor evaluación, no es el propio algoritmo, sino es el usuario, ¿no? Entonces el usuario va arreglando poco a poco el modelo, decidiendo qué acciones penalizar y qué acciones no penalizar, y con eso se va generando un algoritmo que sea cada vez más versátil y que cumpla con las especificaciones que uno quiere lograr, ¿sale? Entonces, eh, algo importante una vez que ya vimos los tres grandes tipos de algoritmos que podemos nosotros estudiar en Machine Learning es que se va a buscar hacer una generalización de estos algoritmos, ¿no? Entonces, el objetivo general de cualquier algoritmo de Machine Learning es encontrar una función que mejor mapea los datos a una salida deseada, ¿no? Entonces, básicamente lo que está haciendo cualquier algoritmo de Machine Learning, no importa si es ChatGPT, no importa si es Gemini, no importa si es un algoritmo para predecir muerte cardiovascular. Dado un conjunto de datos que están previamente recolectados, se va a buscar generar una regla que genere una relación entre el desenlace y los datos a través de una función. Entonces, esta función es una regla que va a permitir clasificar o evaluar los datos para dar un cierto desenlace. Entonces, se tiene un conjunto de datos que le vamos a llamar datos de entrenamiento y en esos datos se va a estimar la función f de x, que va a utilizar un algoritmo que va a minimizar el error de predicción. Entonces, lo que hacen todos los algoritmos de Machine Learning es, a través de diferentes funciones y metodologías, minimizar el error de predicción a través de diferentes iteraciones. Una vez que este algoritmo ya esté entrenado, esta función se va a aplicar a un conjunto de datos de validación. Idealmente, este conjunto de datos de validación no debe incluir datos de entrenamiento. Y en ese conjunto de datos de validación se va a evaluar el desempeño del modelo ajustado. Esto va a permitir que nosotros tengamos un modelo desarrollado en un conjunto de datos que idealmente debe de ser totalmente independiente del modelo donde lo estoy validando. ¿Sale? Entonces vamos a ver algunos de los algoritmos que pudieran interesarles a ustedes aplicar dentro de cada una de las modalidades de aprendizaje. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con el aprendizaje no supervisado y vamos a ver un algoritmo que podría cumplir una función específica para aprendizaje no supervisado, que es el clustering. Clustering es lo mismo que un análisis por racimos o un análisis por conglomerados, ¿sale? Entonces, dado un conjunto de datos X, lo que va a hacer el clustering es estudiar o caracterizar la estructura de los datos en función de posibles grupos subyacentes a los datos.
Entonces, este algoritmo de clustering lo que va a hacer es, a través de aprendizaje no supervisado, caracterizar la estructura de los datos para identificar grupos que no habían sido previamente encontrados. Entonces, la función que va a entrenar este algoritmo va a ser una función que mapee tus datos para identificar clases o subgrupos. Estas clases uno los va a especificar, uno sospecha que habría 3, 4, 5 clases. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de datos y claramente, como se puede ver en la gráfica junto, parece que hay dos grupos, ¿no? Aunque alguien podría después decir, no, parece que en realidad se separan y son tres grupos, porque estos de aquí parece que son distintos, ¿no? Entonces, en realidad, como es no supervisado, uno genera grupos, los estudia y si no, vuelve a iterar el algoritmo. Entonces, esta metodología de clustering va a permitir identificar grupos que no hayan sido previamente detectados por metodologías estadísticas convencionales, ¿no? Aquí tenemos algunos de los posibles algoritmos que ustedes pueden ver. Tenemos el algoritmo de K-medias, que yo lo utilicé mucho para hacer los modelos de clústeres de diabetes. Hay clustering jerárquico, que este se usa mucho para ecología, por ejemplo, clustering bietápico, en el cual primero se hace un clustering jerárquico y luego, perdón, uno por K-medias y luego un jerárquico. Mapas autoorganizables que sirven mucho para visualizar información y hacer generaciones un poco más específicas. TESNE y UMAP, que son de bioinformática. Perdón, un momentito. Listo. Mencionaba entonces a TESNE y UMAP, que estos muchas personas los mencionan dentro del campo de la bioinformática. Pero en realidad son algoritmos de clustering que básicamente lo que hacen es poder a través de diferentes metodologías aglomerar datos que se parecen, ¿no? Y esto se usa mucho cuando se hacen análisis de grupos de células, de grupos de tejidos, análisis de genes, para tratar de detectar como características específicas que subyacen a un conjunto de datos donde no ha sido previamente entrenado, ¿no? Entonces, un objetivo del no supervisado puede ser hacer clustering, ¿no? Que puede tener muchas aplicaciones. Aquí les muestro un ejemplo que fue aplicado en un estudio publicado en Scientific Reports, donde se trata de identificar clústeres naturales de fenotipos de migraña crónica, ¿no? Y entonces aquí, a través de un algoritmo que se llama clustering jerárquico, se identifican tres grandes posibles grupos de clústeres de migraña crónica, ¿no? Y después estudian que algunos de estos tienen implicaciones clínicas y desde luego pueden tener diferentes aplicaciones para medicina y para otros campos de las ciencias biológicas, ¿sale? Ahora, hay otra forma de hacer este tipo de metodologías. Este es cuando los grupos no los conocemos y buscamos caracterizar nuevos grupos. Pero también, si ya tenemos etiquetas, podemos usar aprendizaje supervisado para clasificar. Entonces, aquí consideramos ciertos datos de entrenamiento, ¿no? Donde X son los datos con los que buscamos entrenar al algoritmo para clasificar y Y son las etiquetas con las que queremos clasificar, ¿no? Y generalmente se puede hacer un clasificador binario sencillo, que puede ser con dos clases, pero también puede haber clasificadores con múltiples clases, ¿no? Es decir, que tenga 4 o 5 categorías y me ayude a clasificar. Estos son los algoritmos que utilizan, por ejemplo, los algoritmos de reconocimiento de imagen de Google, utilizan aprendizaje supervisado por clasificación, ¿no? Y entonces aquí básicamente tenemos un conjunto de datos que tiene dos clases subyacentes y el objetivo de nuestro modelo de Machine Learning va a ser encontrar este límite de decisión. Y este límite de decisión puede ser una función lineal, una función no lineal, que permita separar adecuadamente las dos clases dentro del conjunto de datos, ¿sale? Entonces, el aprendizaje supervisado por clasificación va a generar un modelo que permita identificar este límite de decisión, ¿sale? Por ejemplo, ahí quedaba muy claro que era una línea, pero a veces no se ve muy clara la delimitación. Por ejemplo, aquí tenemos que los datos rojos están rodeados de los puntos azules. Si quisiéramos hacer un modelo de regresión tradicional, por ejemplo, de regresión logística, no lograría hacer una clasificación adecuada utilizando X1 y X2, ¿no? Porque la relación es no lineal. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar un método que se llama discriminante lineal y este discriminante lineal puede generar un plano que separe en un plano tridimensional a través de una función mapeada específica y que detecte inmediatamente a estos sujetos y los separe a través de un plano de otros, ¿no? Entonces, el objetivo de este modelo de Machine Learning sería entrenar este hiperplano para poder llegar a la conclusión de cómo se separan los datos de manera óptima.
¿sale? Entonces, estos algoritmos supervisados pueden ser desde el más simple, regresión logística, sí, la regresión logística es machine learning, ¿sale? Máquinas de soporte vectorial, el algoritmo de naive Bayes, árboles de decisión, eh, gradient boosting, redes neuronales y discriminante lineal, ¿no? Entonces, las redes neuronales que han oído muchísimo, ¿no? Lo que son algoritmos de clasificación. Incluso aquellos que buscan generar texto, ¿no? Lo que hacen es que primero clasifican el texto y después, a través de otro algoritmo, lo iteran para empezar a escribirlo, ¿sale? Entonces, aquí hay un ejemplo de uno publicado en medRxiv que dice, se tomaron imágenes de pacientes que tenían hemorragia intracerebral y se hizo un algoritmo de inteligencia artificial para hacer una segmentación de estas imágenes y poder detectar hemorragia intracerebral de una forma no operador dependiente. Y entonces se propone que esto se utilice para ensayos clínicos. O aquí tenemos otra que es utilizar imágenes de ultrasonido para diagnosticar cáncer tiroideo utilizando redes neuronales convolucionales. Y pues esto lo que nos va a dar es la clasificación de si tiene o no tiene cáncer tiroideo, ¿no? Y entonces puede tener también una aplicación directa en caso de que se quisiera utilizar, ¿sale? Ahora, dentro del aprendizaje supervisado, a veces pudiera no interesarnos predecir unas etiquetas, ¿no? Aquí tenemos etiquetas que es pertenecer o no pertenecer a una clase o pertenecer a múltiples categorías. A lo mejor me interesa predecir un riesgo o me interesa predecir una variable continua, por ejemplo, el porcentaje de grasa en el hígado, por ejemplo, la cantidad de grasa visceral. Y entonces lo que voy a tomar es mis datos de entrenamiento, que es con los que quiero predecir, y ahora mi Y1, en lugar de ser una etiqueta, va a ser un valor continuo, real, ¿sale? Y entonces el objetivo de mi modelo de Machine Learning es encontrar una función que permita clasificar los datos. Vean aquí la regresión lineal simple que vieron también en este curso. Puede ser la forma más fácil de hacer un modelo de aprendizaje automático por regresión, pero también podemos hacer modelos no lineales, podemos hacer modelos que sean un poco más iterativos y que lleguen a conclusiones mucho más específicas, ¿sale? Entonces, la regresión lineal también es machine learning, ¿no? Pero es uno de los algoritmos más sencillos. También optimizan una función que es la minimización de mínimos cuadrados ordinarios, pero también podemos incluir otros algoritmos que pueden ser útiles, como los árboles de decisión, el boosting, redes neuronales también pueden predecir valores continuos, random forest o regresiones regularizadas, que incluyen algunas como la regresión lazo, la regresión rich y la regresión elastic net, todas las cuales permiten hacer una predicción específica de un valor continuo, ¿sale? Después existe otro algoritmo, que es uno de los más sencillos y que es el único que vamos a ver con un poco más de detalle en la clase, porque los otros cada uno podría ser una clase, ¿no? Pero este no es tan complicado. Entonces, algunos modelos de Machine Learning, aunque se llamen modelos, no necesitan generar una función, ¿sale? Es decir, no van a tener una función matemática subyacente. El método de K vecinos más cercanos o KNN se basa en la similitud o la similaridad o similitud entre ejemplos y se basa en un concepto matemático de distancia euclidiana. Si ustedes se acuerdan del teorema de Pitágoras, ¿no? La distancia euclidiana se establece como que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Y entonces, si yo le saco la raíz cuadrada a esto, puedo obtener la distancia entre un punto A y un punto B, ¿no? Que es básicamente el concepto de una distancia euclidiana. Entonces, básicamente, el modelo de Canines Neighbors va a medir la distancia entre los diferentes puntos de un conjunto de datos y va a asumir que dos ejemplos similares, o sea, que tienen una distancia corta, tienen la misma clasificación. Entonces, vamos a ver aquí cómo funciona. Básicamente, el algoritmo mediante el cual funciona Canines Networks es que dado un ejemplo de X a clasificar, va a suponer que el algoritmo es el conjunto de los K vecinos más cercanos de XQ. Entonces vamos a ver cómo se ve esto, ¿no? Imagínense que yo quiero clasificar este punto azul y entonces sus dos vecinos más cercanos son triangulitos rojos y solamente va a tener otro vecino cercano que es el cuadrado azul. Si sus dos vecinos más cercanos son un triangulito rojo, ¿qué es lo más probable que sea ese circulito? ¿Un triangulito rojo o un cuadrado azul, chicos? El triángulo.
el triángulo, ¿no? Porque son sus vecinos más cercanos. Entonces, el algoritmo de Machine Learning hace eso, ¿no? Asume que los triángulos son los que están más cerca del circulito y por lo tanto son los vecinos. Pero lo que vamos nosotros como usuarios de Machine Learning a hacer es cambiar el campo de aplicación. Esto es con este círculo. Pero ¿qué pasa si ahora me paso al círculo punteado? Ahora voy a tener 3 cuadrados azules y 2 triangulitos rojos. Entonces, ahora, ¿cómo va a cambiar eso la clasificación del circulito verde? El algoritmo lo clasificaría como cuadrado azul o como triángulo. Lo clasificaría ahora como cuadrado, ¿no? Entonces, Neighbors lo que va a hacer es hacer una clasificación basado en quiénes son sus vecinos más cercanos, es decir, en quiénes se parecen, y esto está dado por distancias euclidianas. Lo que estamos cambiando aquí es el rango, ¿no? El rango de acción. Entonces, si yo quiero que sea muy narrow, voy a buscar los que están más cerca. Y si quiero aumentar mi campo de búsqueda, lo voy a aumentar, pero vean, también es problemático, porque ¿qué pasa si ahora lo aumento hasta acá, ¿no? A cubrir estos. Pues ahora el algoritmo no va a converger, porque tengo 5 triangulitos rojos y 5 cuadrados azules, todos en la vecindad del verde. Entonces no se podría hacer. Entonces, pues es simple, puede tener un buen desempeño, pero no tiene supuestos ni ajusta parámetros. Y de lo único que depende es del rango que consideremos, ¿no? Entonces, el problema de K-medias es que va a tener un ajuste bastante lento y entre más variables queramos meter, pues va a tener mayor problema de multidimensionalidad. Pero esto de K-medias puede servir mucho, por ejemplo, para encontrar pares. Este algoritmo de K vecinos más cercanos, perdón, no es K-medias, K vecinos más cercanos, eh, se puede implementar muy fácilmente para buscar pares en un conjunto de datos, ¿sale? Entonces nosotros podemos usar este algoritmo para minería de datos, para clasificación de texto. Si algunas veces se han preguntado por qué es tan malo el mecanismo de recomendación de Google, es porque los algoritmos de recomendación de Google y de Netflix usan Canniles Networks. O sea, básicamente asumen un rango en el cual ciertas películas se pudieran parecer entre sí y así es como te hace tus recomendaciones, ¿no? ¿Por qué usan un algoritmo tan sencillo si son empresas tan multimillonarias? Pues porque no necesitas entrenar nada muy sofisticado, simplemente lo programas y por eso a veces te puede dar cosas muy útiles o a veces cosas que pues nada que ver, ¿no? También se puede usar para diagnóstico, se ha aplicado en cáncer de mama o para identificación de pacientes con cuadros similares, ¿no? Eh, entonces, hay un comentario que habla sobre los centroides. Eh, en este caso, K-Nearest Neighbors no trabaja con centroides. Eso es más el algoritmo de K-medias, que ese sí. K-Nearest Neighbor solo trabaja con rangos. Entonces, sí es muy importante hablar del umbral para poder hacer el específico, pero lo que comenta el doctor Neftali en el grupo habla específicamente de clusters y en específico del algoritmo de K-medias, que se parece mucho a K-Nearest Neighbors en nombre, pero es diferente. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene el Machine Learning, no? Pues son un montón. De los 3 dominios vamos a ver algunos ejemplos. En los mecanismos de aprendizaje no supervisado, el clustering puede dar sistemas de recomendación o puede servir para que les hagan marketing, targeted marketing a todos ustedes. Esto es lo que hace Facebook, esto es lo que hace Instagram, ¿no? Utiliza algoritmos para clasificar qué tipo de clientes son ustedes y darles recomendaciones más específicas. También hacer segmentación de clientes, ¿no? También se puede hacer reducción de dimensionalidades, que es que tienes muchas variables y las quieres hacer menos variables, ¿no? Esto sirve para la compresión, algoritmos de compresión que son muy útiles, por ejemplo, cuando se quiere correr tareas con menos cantidad de información, visualización de datos, descubrir estructura de los datos o para tratar de detectar variables que pudieran ser importantes. Todo esto con el no supervisado. Con el supervisado, por ejemplo, los usan los bancos para detección de fraude, para clasificación de imágenes, para retención de clientes, para diagnóstico, para predicciones, para hacer algunas predicciones temporales, optimizaciones de procesos y para tratar de detectar nuevas innovaciones dentro de los campos. Y Reinforcement Learning, que es el que está muy de moda hoy en día, ¿no? Sirve para tomar decisiones en tiempo real, para hacer inteligencia artificial aplicado a los juegos, para tareas de aprendizaje como lo que hace ChatGPT, adquisición de habilidades como lo hace ChatGPT o incluso algoritmos de navegación como pudiera hacerlo
también ahora muchos automóviles que son autónomos, ¿no? Entonces, ahora que hemos hablado de los posibles algoritmos que pueden usarse, vamos a hablar de cuál es la metodología que se sigue para generar un modelo, ¿no? Ya hablamos un poco de cómo puede hacerse, pero cómo lo puedo hacer si yo soy un investigador que quiere aplicar Machine Learning, ¿no? Dentro del campo. Lo primero es tener datos que me sirvan, ¿no? Esto es lo más importante. Yo argumentaría que este es el paso crucial para decir que un modelo de Machine Learning funciona. Si el mecanismo de generación de datos no es bueno, el modelo no va a ser bueno, ¿no? Así de sencillo. Y por eso muchas veces los modelos que se entrenan en redes sociales, los modelos que se entrenan con información que no es estructurada, pues puede dar conclusiones medio útiles, pero también por eso ChatGPT sufre alucinaciones y de repente te dice mentiras que no son reales, ¿no? Porque el conjunto de datos no está bien depurado y bien estructurado. Entonces es muy difícil llegar a conclusiones que sean absolutamente reproducibles. Por eso algoritmos que están más basados en principios científicos y no tanto marketing como DeepSeek puede llegar a tener mejor desempeño que algunos como pudiera ser ChatGPT, ¿no? Eh, Después que ya tengo un conjunto de datos que considero útil, voy a desarrollar el algoritmo, es decir, voy a elegir alguna de todas las metodologías que comenté brevemente, ¿no? Aquí es importante saber que esto es un campo que va evolucionando. Entonces, puede que ustedes escojan una metodología hoy y que mañana eh, OpenAI o Google saquen una nueva metodología, ¿no? Y eso es de irse adaptando. Puede que hagas un modelo, te tardes 2 años en hacerlo y de repente cuando lo saques ya sea obsoleto, ¿no? Y eso es parte de trabajar en un campo que esté evolucionando rápidamente, ¿no? Después voy a ajustar mi modelo en unos datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, este modelo lo voy a ajustar para unos datos donde yo sé que tienen buena estructura, para que el modelo aprenda de esa estructura y lo pueda aplicar, ¿no? E idealmente, para que yo demuestre que el modelo funcione, voy a tomar este modelo que yo ajusté y ahora lo voy a utilizar en contextos y datos ajenos a los datos de entrenamiento. Entonces voy a tomar un nuevo conjunto de datos que no debe de incluir ningún dato de entrenamiento y voy a ver qué tal funciona ahí. Una vez que yo haga eso, entonces voy a poder tener una mejor evaluación. ¿Sale? Ahora, ¿qué es esto de entrenar y validar? ¿No? Bueno, digamos que quiero ajustar un modelo de Machine Learning, ¿no? Y me estoy preguntando mientras lo estoy ajustando, ¿qué tan confiables son la predicción que está haciendo mi modelo? O sea, ¿qué tanto puedo yo confiar en lo que el modelo de Machine Learning está aprendiendo? Pues para eso se calcula algo que se llama error de entrenamiento o error empírico. Vamos a ver en esta imagen cómo se ve. Imagínense que aquí estoy ajustando un modelo, ¿no? Y entonces tengo estos datos que son estos puntitos amarillos. Y yo quiero generar una función que prediga la relación o el orden de esos datos. Y mi primera mejor aproximación es esta línea azul. Como puedo ver, la distancia entre el punto amarillo y la línea azul, que es esta, ¿no? No es la ideal. O sea, algunos datos como este tienen muy poca distancia, pero la mayoría tienen muchos. Entonces, este no es un buen algoritmo porque va a tener una alta tasa de error. Mientras que este otro algoritmo que tengo acá, ahora se va a equivocar menos, ¿no? Veo que las distancias que hay entre el punto amarillo y la línea azul son más pequeñas. Entonces, esta línea azul es una mejor predicción. Entonces, algo que yo tengo que hacer en Machine Learning es identificar cómo comparar estos dos modelos para poder sacar conclusiones que sean más relevantes. Entonces, para esto, no se asusten por esta fórmula, a esto voy a generar algo que se llama función pérdida o en inglés loss function. Y esta loss function es esta L que yo tengo aquí, que básicamente va a decir qué tanto se comparan mis datos originales con los predichos por mi modelo. Entonces, acuérdense, f de x es la función del modelo y y son mis datos originales. Entonces, estoy comparando lo predicho con lo observado. ¿Sale? Y, por ejemplo, la función de pérdida más conocida es la de mínimos cuadrados ordinarios que se usa para los modelos de regresión, que lo que hace es restar el valor original menos el valor predicho, elevar esto al cuadrado y esto hacerlo para todos los datos, y voy a sacarle la raíz cuadrada a esto para calcular el RMC, que el RMC es básicamente el error medio, la raíz cuadrada del error medio. Entonces, esta raíz cuadrada del error medio me va a decir en unidades de la variable original qué tanto se equivoca. Entonces, lo que yo voy a querer con mi algoritmo de Machine Learning es disminuir esta función de pérdida. Este es solo uno, la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Esta
solamente es una de todas las funciones de pérdida que hay. Siempre que ustedes aprendan un nuevo algoritmo, tienen que preguntarse cuál es la función de pérdida que yo voy a utilizar. Y entonces esa es la que su algoritmo va a buscar minimizar y es la que ustedes van a evaluar. Por ejemplo, para los modelos de clasificación se usa el área bajo la curva, que seguramente han oído. Entonces, el área bajo la curva o el C-statistic se usa para minimizar el error de predicción de un modelo categórico. En el caso de las regresiones, la raíz cuadrada del error cuadrático medio, o también puede ser el error cuadrático medio por sí solo, o el error absoluto medio, ¿no? Entonces, cada uno de los modelos puede tener una función de pérdida distinta, pero la lógica de todas es la misma. Se busca minimizar el error para que el modelo funcione. Entonces, yo voy a comparar modelos e iteraciones de modelos en función del error que yo estoy buscando de la función de pérdida. Entonces, cada que yo minimizo esa función de pérdida, estoy diciendo que mi modelo funciona mejor. ¿Sale? ¿Hasta aquí va alguna duda, chicos? ¿Vamos bien? Una pregunta. Sí, El, aquí está como con raíz, como por regresión lineal, sí. el RMS, pero puede ser otro tipo de regresiones que esté utilizando el conjunto de datos, en el conjunto de datos. ¿Siempre sería el mismo o cambia de acuerdo al tipo de modelo? Cambia de acuerdo al tipo de modelo. En general, el más recomendado es si tú vas a hacer una predicción de datos continuos, independientemente de que sea una red neuronal, de que sea un support vector machine, de que sea una regresión normal o una regresión no lineal, lo que tú quieras, se recomiendan dos, que es el error absoluto medio, que se escribe MAE, o la raíz cuadrada del error cuadrático medio, que es el que acabo de poner aquí. A mí me gusta más la raíz cuadrada del error cuadrático medio porque permite entender un poquito más el proceso a través del cual se lleva a cabo una regresión. Pero el MAE también es bueno, la única diferencia es que usa valores absolutos en lugar de usar raíces cuadradas, ¿no? Pero también puede ser de mucha utilidad para sacar conclusiones. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Muy bien. Entonces seguimos. Entonces, ¿cómo es que yo voy a minimizar ese error de predicción o esa función de pérdida? ¿No? Bueno, primero voy a tener una muestra donde voy a llevar a cabo el entrenamiento. Este conjunto es en el cual yo voy a entrenar mi modelo. Entonces, aquí es donde tengo las imágenes o el texto o la clasificación o la variable que yo quiero predecir, ¿no? Después voy a tener un conjunto de datos en los cuales yo no entrené mi modelo. Esto es muy importante. Si ustedes validan su modelo en el mismo conjunto donde lo entrenan, no van a poder asegurar que sea generalizable. Tienen que asegurarlo con un nuevo conjunto de datos, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a aplicar el modelo que yo entrené y entonces esto me puede ayudar a hacer lo que se llama en Machine Learning un fine tuning, que es básicamente ajusto los modelos del parámetro para mejorarlo. Esto es diferente de una muestra de prueba. Idealmente en Machine Learning, además de que tengas una muestra donde valides, que el objetivo de validar es ajustar los parámetros del modelo para ver cómo se empieza a comportar en una muestra independiente y entonces hacerlo un poquito más insesgado. Una vez que ya entrenaste y validaste, entonces ahora sí pruebas tu modelo en un conjunto de datos externo. Y esto te va a dar una evaluación de rendimiento final del modelo y te proporciona una estimación del error de prueba. Esto es lo que muchas veces en epidemiología le llamamos validación externa, ¿sale? Entonces, muchas veces la validación interna se puede llevar a cabo en un conjunto de datos partido en dos, en un conjunto de entrenamiento y en un conjunto de validación. Pero la muestra de prueba o la validación externa nunca debe de ser en los datos originales. Entonces, nunca se debe de usar el conjunto de prueba para tunear los parámetros o reajustar el modelo. Eso solamente es acá. Si nosotros queremos reajustar el modelo, lo que estamos haciendo es una recalibración. Y la recalibración ya no es el modelo original, es hacer que el modelo original se ajuste mejor a nuestra población. Esto se hace mucho, por ejemplo, con los scores de riesgo cardiovascular, pero esto ya no interviene en el modelo previo. Lo único que estás haciendo es modificando ligeramente los coeficientes para que ese modelo que ya está entrenado funcione mejor, pero nunca vas a tunear más el modelo y hacerlo que funcione más, porque eso es un error del modelo. O sea, si quieres hacer un nuevo modelo, utilizando el modelo previo está muy bien, pero entonces tienes que tener un conjunto de entrenamiento y uno de validación de nuevo.
¿sale? Entonces necesitamos 3 conjuntos para un modelo de Machine Learning, validar el error y minimizar la función de pérdida. Un conjunto de entrenamiento, que es donde genero el modelo, un conjunto de validación, que es donde mejoro el modelo, y un conjunto de prueba, que es donde hago validación de mi modelo, ¿sale? Entonces, así es como se ven este procesamiento en un modelo de Machine Learning, ¿no? Tengo mis datos, generalmente le tengo que hacer una limpieza y preprocesamiento, y voy a dividir estos datos en un conjunto de entrenamiento y en un conjunto de validación o de prueba, ¿sale? En estos datos, lo que yo voy a hacer es evaluar mi modelo, pero vean que aquí nos vamos a encontrar con dos caminos. El primero va a ser que tengo que hacer selección de modelos, ajustar mis hiperparámetros, entrenarlo, evaluarlo y regresar otra vez. Entonces, este es un proceso iterativo, no se hace una vez. Los algoritmos de Machine Learning se corren varias veces. Esto para asegurar que estamos nosotros logrando mejores ajustes dentro de nuestro modelo y que eventualmente, una vez que ya tengamos el modelo final, ahora sí evaluemos cómo está nuestro algoritmo de pérdida. O visto desde otra forma, yo tengo nuevos datos, ¿no? Y estos nuevos datos, lo que yo quiero es evaluar una función logística. Esta función logística tiene una función de pérdida que además va a estar regularizada. Y entonces esto va a evaluarse en el modelo y va a ajustar los parámetros que generalmente en Machine Learning se le llama pesos. Entonces la función que se aplica son pesos, que son funciones, que van a modificar los datos para llevar a a un procesamiento donde se aplique la función y te dé una clasificación. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es entrenando mi función y mejorándola a lo largo del tiempo para poder sacar conclusiones que sean relevantes para los datos. ¿Sale? A veces no voy a poder tener una muestra de entrenamiento y una muestra de validación, pero aunque sí las tenga, una metodología que yo recomiendo conocer siempre que quieran generar un nuevo modelo predictivo, un nuevo modelo de Machine Learning, es esto de la validación por K-fold. Esta modelación de K-fold es un método para estimar el error de la muestra de entrenamiento y esto es muy útil cuando a lo mejor no puedo tener 3 conjuntos de datos, solo tengo 2. Y entonces lo que quiero es estar seguro que mi error está ajustándose de manera precisa. ¿En qué consiste el K-fold cross validation? Primero, tengo mis datos donde entrené y los voy a partir en K partes iguales. Entonces, por ejemplo, podría partir mis datos originales, si son 100 sujetos, en 10 partes iguales, cada uno tiene a 10 sujetos. El paso 2, para cada uno de esos valores de K, es decir, cada uno de esos K partes en donde partí mi base de entrenamiento, voy a entrenar mi algoritmo en cada subconjunto. Entonces me va a dar una función distinta y un error distinto en cada uno. Y entonces voy a calcular la función de pérdida en cada iteración. Voy a estimar la función de pérdida y el error de predicción en cada uno de estos y los voy a promediar en todas las particiones. ¿Cómo se ve esto visualmente? Imagínense que tengo un conjunto de datos y voy a hacer K igual a 5, es decir, lo voy a partir en 5 datasets, ¿no? Entonces, esos 5 datasets primero voy a entrenarlo en 4 partes de ese dataset y lo voy a validar en uno. Luego voy a entrenarlo en otros 4, pero uno de los que había usado para entrenar previamente, ahora lo voy a usar para validar. Después voy a tomar la otra y voy a entrenarlo en los otros 4 y voy a usar otro para validar. Entonces vean que estoy maximizando el uso de esos 5. Entreno en 4, valido en 1. Después entreno en 4, valido en 1. Después entreno en 4 y valido en 1. Pero ahora estoy validando, vamos a llamarle aquí 1. Voy a estar validando después en 2. Después voy a estar entrenando en 1, 2, 4 y 5 y validar en 3. Después voy a validar en 4, después voy a validar en 5 y cada uno me va a dar una medida de desempeño que puede ser la raíz cuadrada del error cuadrático medio, el error absoluto medio, o también me puede dar el área bajo la curva. Voy a tener una medida de desempeño en cada uno de esos subconjuntos y los voy a promediar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que básicamente comprobé cómo sería entrenar y validar en diferentes datasets, pero utilizando el mismo. Entonces, muchas veces tengo pocos datos y no puedo darme el lujo de tener datos de entrenamiento, datos de validación y datos de prueba. A veces solamente voy a tener datos de entrenamiento y datos de validación. Pues bueno, si uso K-fold cross validation, puedo estimar mi error en mi entrenamiento
y ajustar los parámetros en ese mismo dataset para usar el de validación como uno de validación externa, ¿no? Lo cual puede ayudarme a maximizar el uso de mi información y aplicarla. Entonces, K-Fold Cross Validation, muy recomendado. Si ustedes lo quieren aplicar, se recomienda K igual a 5 para empezar, pero se puede usar hasta K igual a 10 para lograrlo. Esto recomiendo hacerlo aunque tengan los tres conjuntos de datos, porque permite optimizar desde el principio. Están optimizando desde los datos de entrenamiento, lo cual hace y maximiza el uso de sus datos de entrenamiento. ¿Sale? Ahora, algo que es importante ya nada más para concluir es entender que nunca vamos a lograr un modelo perfecto. Entonces, eso de eventualmente vamos a tener una inteligencia artificial que nos resuelva la vida y se va a lograr la singularidad, que si a ustedes les gusta la ciencia ficción, la singularidad es que eventualmente la inteligencia artificial va a ser más inteligente que sus creadores, ¿no? Sí es probable que se llegue a ese punto, claro, pero creo que estamos todavía muy lejos, porque todavía estamos en un proceso que utiliza algo que se llama minimización estructural de riesgos. ¿Qué es eso? Nuestra meta es minimizar el error de nuestro algoritmo y esperamos también que el error en la muestra de validación sea pequeño. El problema es que es una delgada línea entre minimizar el error y entre menos error querramos lograr, eventualmente vamos a generar modelos que generen mayor varianza en sus estimaciones. Es decir, eventualmente o nos vamos a equivocar mucho o nos vamos a equivocar poco, pero vamos a tener mucha varianza en los modelos y no van a funcionar igual en todos los conjuntos de datos. Entonces, es una delgada línea. Primero, vamos a tener falta de ajuste. Este es el peor modelo, porque este modelo tiene mucho sesgo, ¿sale? Y va a tener mucha varianza. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la cantidad de sesgo que tenemos y aquí tenemos la cantidad de varianza o la cantidad de complejidad que tenemos. Entonces, si nosotros queremos minimizar el sesgo, eventualmente la varianza del modelo va a aumentar. Y lo que eso significa es que vamos a obtener comportamientos muy variables de los modelos en diferentes conjuntos de datos. Conforme empezamos a minimizar el sesgo, eventualmente llegamos a un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es el mejor porque es donde idealmente nuestro modelo va a tener el menor sesgo lograble sin que empiece a ganar mucha varianza, es decir, va a poder ser generalizable. Pero ¿qué pasa si yo quiero y me obsesiono con minimizar el error? Pues voy a caer en overfitting, ¿no? Entonces el overfitting lo que hace es que el modelo básicamente solo se ajusta a los datos de entrenamiento, pero cuando lo quiero llevar a otros datos ya no sirve, ¿no? Entonces, cuando decimos minimización estructural de riesgos, es que todos los modelos de Machine Learning siempre van a tener un error. Porque si quiero un modelo sin error, es un modelo que no se va a poder aplicar a otros conjuntos de datos. Entonces, para tener un modelo generalizable, voy a aceptar una cantidad aceptable de error. Entonces, como siempre va a tener una cantidad aceptable de error, nunca, por definición, un modelo, hasta que se innove en la forma de estimar algoritmos, por definición los modelos bajo los esquemas actuales nunca van a poder tener un desempeño que sea mejor por sí solo que el de la verdad real, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita salieron muchos papers que comparaban médicos con modelos de inteligencia artificial, pero eso es comparar algo malo con algo que no funciona, ¿no? Porque si los médicos cometemos errores porque somos humanos y nuestra mejor esperanza es un algoritmo que de todas maneras se equivoca, la pregunta es qué se pierde con ese elemento y eso es algo que no se discute, ¿no? Si tenemos un modelo que funciona mejor que un médico, pero el médico no siempre es preciso, porque es nuestro gold standard el médico y nuestro gold standard es fallido, ¿no? Porque los médicos nos equivocamos y cometemos errores, pues entonces, ¿cómo esperamos comparar justamente un modelo para llegar a la verdad? El modelo ideal no debe equivocarse, ¿no? Ese es el mejor modelo. Si tenemos un modelo fallido que de todas maneras comete errores, pues entonces para lo único que va a servir es para ayudar al humano a tomar mejores decisiones, pero por sí solo no va a ser buen médico, ¿no? Y eso es algo que muchas veces se crea esta alarma, ¿no? Ya no vamos a necesitar médicos. Bueno, eso es falso, ¿no? Porque en realidad el modelo se sigue equivocando, porque nunca vas a tener un modelo que logre un error cero, porque entonces no lo vas a poder aplicar a otro conjunto de datos. A lo mejor eventualmente se desarrolla un algoritmo que lo logre, pero al momento no existe, ¿sale? Y entonces esta minimización estructural de riesgo nos dice que los modelos siempre se van a equivocar y que entonces lo mejor que podemos aspirar actualmente, y por eso tampoco me gusta llamar inteligencia artificial, son algoritmos de asistencia para la toma de decisiones, ¿no?
Entonces, más que inteligencia artificial son asistentes, ¿no? Y por eso muchos usan a ChatGPT casi de asistente, usan a Siri como asistente, ¿no? Porque es lo que se logra. Tienen la capacidad de optimizar decisiones de humanos que cometemos errores, ¿no? Si algún día se logra un algoritmo que logre un error cero, entonces hay que preocuparnos, porque entonces está logrando cosas que los humanos jamás aspiramos a hacer, que es tomar decisiones o hacer tareas sin cometer un solo error, ¿no? Entonces, para evitar el sobreajuste, hay varias cosas que se puede hacer, ¿no? Nosotros queremos llegar al error minimizado, pero sin aumentar la varianza del modelo. Entonces, muchas veces queremos meter todas las variables a la caja negra y que nos salga un buen modelo, ¿no? A veces es útil no tener tantos predictores. Un modelo simple siempre es un mejor modelo, ¿no? Y eso es algo que hay que entender. Por eso, entre más locura le pones a ChatGPT para que te saque, peor son sus predicciones, porque entre más cosas metes a un modelo, más difícil es lograr parsimonia, ¿sale? Debes también elegir adecuadamente el modelo o utilizar, y ahorita vamos a ver regularización. Eventualmente, realizar cross-validation también sirve para mejorar la optimización del error de entrenamiento y que lleguemos a conclusiones más específicas. Entonces, por ejemplo, si queremos ajustar un modelo de regresión para predecir el ingreso en función de la edad, podemos tener un modelo que no esté bien ajustado. Esto va a tener un alto nivel de sesgo, ¿no? Y se llama bajo ajuste. Podemos tener un modelo que tenga alta varianza, es decir, que esté sobreajustado. Este modelo se ajusta perfectamente a los datos, pero si yo le meto una nueva observación aquí, este modelo no va a poder predecirlo, porque está cometiendo un error de inferencia que no cae en los datos. Entonces, el mejor modelo es aquel que cometa cierto grado de error, pero que al mismo tiempo pueda generalizar esa función a otros conjuntos de datos, ¿no? Entonces había mencionado a la regularización, que son técnicas que vamos a usar para reducir el ajuste, al básicamente corregir la función, agregando una penalización a los parámetros del modelo. Básicamente le estamos metiendo un sesgo al modelo y vamos a decidir qué sesgo le metemos al modelo, bajo el mismo concepto de que nunca vamos a tener un modelo perfecto. Para tratar de disminuir la varianza del modelo y mejorar que se ajuste a otros datos, lo que vamos a hacer nosotros es introducirle un sesgo al modelo y entonces a esto se le llama regularización. Y dependiendo cuál sesgo le meta al modelo, es lo que yo voy a decidir. Por ejemplo, se puede hacer algo que se llama lazo, que el lazo lo que hace es que aproxima hacia cero algunos coeficientes que no contribuyen. Entonces, el sesgo es que está quitando coeficientes que contribuyen poquito. La regularización Rich lo que hace, y por eso Lazo, ustedes lo van a ver en algunos papers, sirve para seleccionar variables, porque algunas variables las lleva a cero, que son las que no nos sirven, y las que no quedan en cero se meten dentro del modelo. Y Rich lo que hace es que disminuye la correlación entre variables. Entonces, este sirve mucho cuando hay multicolinealidad, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Rich es meter un sesgo disminuyendo la correlación entre variables, a diferencia del lazo que disminuye parámetros que no sirven. Y como estos dos son muy útiles, para disminuir el sobreajustes, generalmente se usa una combinación de las dos, que se llama ElasticNet. Entonces, cuando lean papers de Machine Learning y vean, dicen, utilizamos una regularización L1 o lazo, lo que hicieron fue los coeficientes que no contribuyen los llevaron a cero. Cuando usaron una regularización L2, disminuyeron la correlación entre variables correlacionadas. Y cuando usaron ElasticNet, usaron una combinación de lazo y de Rich para que el modelo no se sobreajuste y que pueda tener mejor validez externa. ¿Sale? Entonces, si a ustedes les interesa saber el proceso matemático de esto, aquí está la fórmula para la regularización L2, aquí está la fórmula para la regularización L1, y aquí tenemos que básicamente ustedes pueden ver que ElasticNet utiliza las dos fórmulas y las combina, ¿no? Entonces, básicamente, para que no se compliquen la vida diciendo, ¿qué estoy viendo? Bueno, lo que están haciendo estas funciones es meter un sesgo. Meten un sesgo en las variables y al meter un sesgo disminuyen la varianza. Y entonces eso hace que los modelos pues tengan mejor validez externa, ¿no? Y entonces, básicamente, las regularizaciones se van a llamar sparsity inducing, weight sharing o el compromiso entre las dos, ¿no? Entonces, los términos de disperso y denso se refieren a que llevan a cero, ¿no? Entonces, Lasso y Rich fomentan un modelo disperso y denso respectivamente. Y generalmente lo que se va a usar para optimizar la regularización es utilizar ElasticNet.
Entonces, si ustedes se preguntan cómo es que los modelos cada vez son mejores, porque se aplican mejores algoritmos de regularización, estos son los clásicos, pero se han escrito nuevos que son más precisos y que logran hacer mejores, que tienen mejor capacidad para disminuir el sesgo que tienen los modelos. Entonces, los modelos han mejorado por varias razones, porque la computación ha mejorado y porque la regularización ha mejorado, lo que hace que tengamos predicciones sesgadas, pero con baja varianza y más aplicables. Entonces, por eso, bajo paradigmas actuales, es muy difícil pensar que vamos a tener modelos que por sí solos sean mucho más inteligentes que la persona promedio. ¿Sale? Entonces, la clase de métodos diagnósticos vieron que estos algoritmos o cualquier método diagnóstico se debe de evaluar a través de qué tan bien hace las cosas, si genera verdaderos positivos, falsos negativos o verdaderos negativos. Básicamente las clases de diagnóstico nos van a servir para validar muchos de estos modelos de machine learning, porque si los queremos empezar a aplicar en epidemiología, los queremos empezar a aplicar en medicina, tenemos que ver qué también nos ayuda a tomar decisiones y qué también nos ayuda a hacer predicciones, ¿no? Entonces la clase de métodos diagnósticos pues es muy complementaria a Machine Learning, ¿no? Muchas veces no se piensa en Machine Learning como un método diagnóstico, pero últimamente es lo que queremos, ¿no? Que nos ayude a llegar a mejores diagnósticos, que nos ayude a llegar a mejores predicciones. No es la panacea, Machine Learning no va a resolver la medicina, pero hace muchas cosas bien. El hecho de que un algoritmo que sirve para predecir la estructura de las proteínas, como puede ser AlphaFold, haya resuelto básicamente años que la biología molecular no había hecho, demuestra que son muy útiles. Sin embargo, la aplicación debe de ser siempre la correcta, ¿no? Y entonces aquí les dejo este diagrama que es del paquete Scikit-learn, que es de Python, ¿no? Que es la biblioteca más usada para ajustar Machine Learning en inteligencia artificial y Machine Learning. Y pues pueden ver que hay muchísimos algoritmos, ¿no? Y cada vez este recuadro va creciendo. Entonces, si ustedes están interesados, es importante que se metan un poco más y estudien cada uno de los conceptos. Pero básicamente todo es igual. Tengo un modelo, voy a buscar una función de entrenamiento, voy a evaluarla en validación, busco minimizar el error, pero nunca voy a lograr un modelo perfecto. Siempre va a ser un modelo que tenga cierto sesgo y si quiero que tenga menos sesgo, no va a tener buena varianza porque no se va a poder externalizar o generalizar sus conclusiones para más desenlaces. Entonces, regreso a la clásica frase de George P. Box que dice, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Y eso es lo que buscamos. No caigan en el hype de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un modelo que es útil, pero la mayoría se van a equivocar muchísimo y solo nos asisten para tomar decisiones, pero el elemento humano, la inteligencia humana sigue sin estar comprometida. Aquí les dejo algunos otros elementos en caso de que quieran leer más al respecto. Y pues quedo al pendiente de cualquier duda o comentario que quieran tener y hasta aquí detengo la clase.